Gloria a Dios. Padre Todopoderoso, bendito Dios. Vamos a hablar nuestro sermón de esta noche. Vamos a hablar hoy de la protección de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, versículo del 1 al 22. ¿Cuánto les gusta el libro de Job? Amén. El hombre de fe, el hombre que fue probado y que después fue triplicado sus riquezas. ¿Cuántos quisiéramos ser como Job? Amén. Pasar esas tribulaciones y después ser bendecidos de Dios, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, ¿verdad? No hay ningún atrevido en esta noche. Bueno, dice la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto dentro de la presencia de Dios. Encontramos en este hombre una gran bendición de Dios, que lo hacía próspero en todos los ambientes. Para él, ningún área donde él estaba había sequías o había desesperanzas o había problemas, sino que él siempre tenía una solución para cada situación, y era un hombre muy bendecido y prosperado, y experimentaba, ¿verdad?, en su vida del diario vivir un crecimiento espiritual, un crecimiento que él sabía que teniendo una relación con el Padre Eterno, sabía que siempre iba a dar gracia a Dios. Iba a dar gracia porque aquí nos habla en la palabra de Dios que hubo en la tierra un varón, ¿verdad?, en donde era perfecto, recto ante los ojos de Dios, ante una vida próspera, ante una vida, ¿verdad?, una vida de fe, vamos a decirle, una vida de confianza, una vida de fidelidad en la presencia del Dios Altísimo. Y Dios era tan generoso que siempre en su vida de Job tuvo un círculo de 3 tipos de protección divina sobre su vida, en donde nosotros vamos a entender a Job para que nosotros aprendamos nuestro caminar con Dios. Tenemos un Dios tan generoso que lo puede a usted prosperar en cualquier tiempo. Vamos a hablarle, porque para Dios solamente los tiempos son de Él. Y que usted alcance favor a Él, ante los ojos de Él. Porque acuérdense que hemos estudiado la palabra de Dios y nos dice que Dios escucha las oraciones del justo. Aquí hay una base fundamental donde nos habla de que necesitamos nosotros, como cristianos, tener fe. Pero hay 2 cosas importantes que podemos ver en el libro de Job. Nos habla de ser perfectos y rectos delante de Él. No delante del hombre, porque el hombre siempre nos va a traicionar, siempre va a hablar mal de nosotros. Pero Dios, tenemos un Dios tan amoroso y misericordioso que nos va a cobijar bajo la cobertura de sus alas.
nos va a cobijar bajo la bendición. Y nadie le va a arrebatar su bendición si usted reúne esos requisitos de ser perfecto y recto delante del Dios eterno. Así como Job. En Job hallamos una actitud correcta. Un hombre perfecto y recto. En Job hallamos una disposición apropiada de que tenía el conocimiento de Dios. Y él era recto, temeroso, confiado en el Dios eterno, que en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, en cualquier momento, él tenía la presencia de Dios. Porque le clamaba a Dios en sus oraciones. Job hallamos una determinación bien precisa y que reunía el requisito solamente Job, que siempre él se apartaba del mal. Y esa exhortación nos los hace a nosotros, que nosotros tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que ser rectos, tenemos que ser perfectos para que veamos la gloria de Dios. Cuando caminamos con Dios, cuando somos rectos, cuando somos perfectos y cuando nos apartamos del mal, vamos a experimentar las bendiciones físicas y materiales de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Segundo versículo. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En donde, si ustedes leen el libro de Job, estos 3 hijos, estos 7 hijos y 3 hijas buscaron la maldad. Y es por eso que el enemigo tenía el acceso de ir y acusar a Job delante de Dios. Y eso era, vamos a decirle, que era una puerta abierta donde el enemigo se iba a manifestar y donde iba a ser probado su fe. Así también nosotros estamos conociendo cada día más la palabra de Dios, nos estamos sumergiendo. Es como cuando nosotros aprendemos a nadar. Usted va a la playa y usted va viendo la capacidad de usted y se va sumergiendo en el mar hasta donde usted cree que está a salvo su vida. Así también es la palabra de Dios. Entre más usted va a ir conociendo la palabra de Dios, usted tiene que ser perfecto y recto delante de los ojos de Dios, apartándose cada día del mal. Porque Job mantenía una vida íntima, una relación íntima con Dios, clamando por su vida, clamando por su familia, porque Job se había dado cuenta que estos 7 hijos que Dios le había dado y esas 3 hijas estaban buscando la maldad. Pero él siempre oraba por sus hijos. ¿Quién oraba y clamaba su presencia y recibía bendiciones? A pesar de que sus hijos estaban experimentando la maldad. Por eso, si nosotros vemos, y vamos a ir a Primera de Pedro, pero antes vamos a leer el versículo 6 del mismo libro de Job. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios,
entre los cuales vino también Satanás. Ahí empieza el problema con él, ¿verdad? Pero vamos a Primera de Pedro y vamos a leer, perdón hermano, ahora sí que le quité su Biblia. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, nos dice claramente: ser sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Verdad? Nos hace exhortación, al cual resistir firmes a la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por eso en el versículo 8 nos dice: ser sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué nos habla Dios en esta manera? Porque ante usted más es perfecto en buscar la visión de Dios. Entre más usted va a buscar la relación íntima con Dios, el diablo lo va a atacar más. Debemos de tener cuidado. Por eso en el versículo 9 nos habla: al cual resistir firmes la fe. Ser sobrios, dice. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabiendo que el mismo padecimientos van cumpliéndose en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos más ataques. Porque Satanás, como príncipe de este mundo, como Dios de este mundo se puso él, se encuentra atento a lo que hacen todos los hijos del mundo. Todos los hijos del mundo, el diablo les sirve cuando no conocemos la palabra de Dios. Y también los cristianos, cuando nada más son oidores y no hacedores de la palabra de Dios, también le están sirviendo al enemigo por falta de sometimiento, de obediencia y de discernimiento en los tiempos que estamos viviendo. O sea, nosotros tenemos que tener bien abiertos los ojos. Porque acuérdense que Satanás gobierna y rodea este mundo gracias al pecado de nosotros. Por eso a mí me gusta escudriñar la palabra de Dios. Me gusta buscar la esencia. Porque si nosotros no tenemos conocimiento, vamos a estar cayendo cada rato. Yo sé que la Biblia dice: el justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará, y las 70 veces también se va a levantar. Pero no ese es el chiste. Porque Satanás gobierna y rodea el mundo gracias al poder del pecado que nosotros hacemos. Esa es su fuerza. Cuando usted no se somete, cuando usted no es obediente, cuando usted nada más es oidor de la palabra de Dios, el diablo es presa más fácil que usted va a estar cometiendo de errores en errores. Y después no van a ser errores sobre errores, sino van a ser horrores sobre horrores.
Dios jerárquicamente tiene un dominio aún de nuestro adversario. Aunque el enemigo haga y alargue su poder en el pecado dentro de nosotros, pero vamos a leer el versículo 7 que nos dice de Job, capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Porque él tenía una misión. Acuérdense que la misión del diablo o la misión de nuestro adversario lo creó Dios para que cuidara la tierra, no para que lo destruyera. Pero como él desobedeció, por eso fue echado, dice, como lucero de la mañana. Dios valora a quienes andan en su presencia. ¿Cuántos creen que Dios valora cuando usted lee la palabra de Dios? ¿Cuánto valora Dios cuando usted dobla rodillas y clama por su familia, por un hermano, pero en la palabra de Dios? No en pensamientos de hombre o de mujer. Por eso Dios valora a quienes andan en perfecta y recta, apartándose del mal. Su presencia en rectitud y apartados del mal nos va a dar un buen resultado. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Imagínense que Dios, que aquí en la iglesia Centro Cristiano Jesús el Rey nos diga así: somos rectos, apartados del mal. Vendría grandes bendiciones, ¿verdad? Porque Dios, si nosotros vemos aquí, le dijo a Jehová, a Satanás, ¿y de dónde vienes? Porque él tenía antes acceso de ir al cielo, porque él conocía el camino. Nuestro adversario espiritual, en cada uno de nosotros, nos conoce y pone en tela de juicio. ¿Cómo usted anda? ¿Cómo usted se comporta? ¿Cuál es su fe? ¿Y cuál es su confianza con Dios? El adversario es tan inteligente que a cada uno de nosotros sabe en qué punto le va a atacar, en qué debilidad le va a atacar. Porque entre usted más hace del pecado y no se aleja del pecado, Satanás y sus demonios están más cerca de usted de lo que usted no se imagina. Un convencimiento que mueve a Satanás es que solo es buscar a Dios. Cuando somos nosotros bendecidos, Él se da cuenta que usted está poniéndose recto y Él empieza a debilitarse. ¿Por qué se debilita? Porque usted deja de hacer ese pecado que está en su cuerpo. Porque todos tenemos pecados. Por eso, hermanos, yo los exhorto
que nos evaluemos por un instante. Servimos a Dios solamente por un momento, cuando estamos escuchando una prédica, un sermón, o buscamos su bendición constantemente, periódicamente, entre las crisis y situaciones problemáticas y en todo tiempo. Porque es muy hermoso analizarnos, evaluarnos dentro de cada uno y qué es lo que debemos de empezar a dejar de pecar. Así solamente usted va a debilitar al enemigo. Pero si usted sigue pecando, el enemigo sigue agarrando más autoridad sobre usted, sigue agarrando más poder sobre usted y lo va a enfermar. Lo va a enfermar por el pecado. Acuérdense que el pecado es muerte. La enfermedad viene por el pecado. Dios genera alrededor de nuestra persona 3 puntos importantes. Cuando nosotros entendemos a Dios y empezamos a ser temerosos de Dios, empezamos a buscar lo perfecto y lo recto dentro de cada uno de nosotros, porque eso es lo que debe de nacer cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios. Vamos al versículo 10 y nos dice: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. El enemigo iba y todavía lo acusaba, pero no lo podía atacar. ¿Por qué? Porque tenía una cobertura de Dios. ¿Cuántos creen que si nosotros somos rectos y somos perfectos ante la presencia de Dios y nos apartamos del mal, como aquí nos dice la palabra de Dios en Primera de Job, apartado del mal, Dios va a darnos una protección divina? Va a formar un círculo de protección en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia y en todo lo que las pertenencias. Eso es lo que son los 3 círculos fundamentales para Dios y lo que Dios protege: nuestra vida, nuestra familia y nuestras pertenencias. Si andamos en su presencia, Dios bendice la obra de nuestras manos. ¿O no lo dice la palabra de Dios? ¿No le has cercado alrededor? Acercado es cuando nosotros tenemos la gran bendición de Dios en el Salmo 91. Por eso yo siempre les recomiendo que el Salmo 23 y el Salmo 91 es base fundamental para orar diario en la mañana, porque usted está clamando una protección divina para su diario vivir. Porque aquí nos dice que Dios nos cuida la vida, la familia y las pertenencias, pero siempre y cuando usted sea perfecto, recto y apartado del mal, para que Dios se glorifique en una gran bendición en su vida. Porque se va a manifestar en su vida. No se va a manifestar en sus hermanos. Se va a manifestar en uno mismo que lo busca fervientemente, la presencia de Dios. Si andamos en su presencia, Dios bendice la obra de sus manos. Es una gran bendición que nosotros podemos conocer a Dios
en cada uno de nosotros. Por eso esta iglesia se esmera por enseñarles el discipulado, porque es una base fundamental, es un cimiento para que usted crezca, para que usted se desarrolle, para que usted se transforme y para que se forme a la esencia espiritual. Si nuestra fidelidad a Dios lo buscamos desde lo más profundo de nuestros corazones, Dios va a prevalecer en usted por encima de cualquier circunstancia, cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier situación o crisis. Dios nunca lo va a abandonar. Dentro de la Biblia, y un día vamos a estudiarlo cuando Dios me administre más, que cuando usted tiene fe en Dios, ¿cuántos me creerían que cuando usted respira, Dios purifica su oxígeno? Porque le va a dar más vida. Ese es un secreto que está dentro de la Biblia. Por eso las Sagradas Escrituras es el diario vivir de nuestra vida. Es un diario vivir porque necesitamos retroalimentarnos, alimentarnos nuestro cuerpo espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿No dice la palabra así? ¿Verdad? Vamos al versículo 11. Y dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. En tu misma presencia, dice, lo reta. El enemigo siempre lo va a retar. El enemigo siempre nos va a dar un mal pensamiento. Siempre nos va a hacer creer que estamos en lo correcto, si nosotros no discernimos y entendemos. Por eso aquí le dice Dios: pero extiende ahora tu mano y dice que toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuántos de nosotros que nos apachurren un callo, y qué es lo primero que usted dice? ¿Verdad? Ojalá hubiéramos dicho solamente eso. Inmediatamente viene una palabra de maldición, una mala palabra. Maldición significa una palabra mal hablada. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado para que nosotros seamos cada día perfectos. Busquemos la perfección en Dios. Busquemos la perfección en nosotros. Versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Cómo saldría Satanás? ¿Verdad? Contento, dice: ahora sí, está en mis manos todos sus bienes. Versículo 18. Y dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tu hijo y tus hijas están comiendo y bebiendo vino en casa de tus hermanos, el progénito. Luego, ¿cuántos no son especialistas para ir con el chisme? ¿Verdad? Rápido le fueron a avisar. Versículo 19 dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó 4 esquinas en la casa.
y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Murieron por estar, ¿qué? En desobediencia, haciendo fiestas, ¿verdad? Gozando de la vida. Porque el pecado, vuelvo a repetir, el pecado es muerte. Vinieron ataques contra la familia de Job. En el versículo 13 y 15, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos del primogénito. Y en el 15, y cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fue un caos en ese tiempo. ¿Y cuál fue el pretexto aquí? Job era recto delante de Dios. Tenía esa rectitud, tenía ese perfecto vivir. Aquí era el pecado, era entre los hijos. Pero ¿qué le pasó a los hijos? En el versículo 19 dice: un gran viento vino del lado del desierto, azotó a los 4 esquinas y la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo por darte la noticia. Y eso fue uno de los criados, ¿verdad? Que sus hijos se murieron. Por eso muchas de las veces en esta vida vemos las noticias y vemos familias que están llorando por los que pasó el accidente o mataron a su hijo. Y la gente se compadece y dice: no, dices que era una buena familia y no sé qué hizo, ¿verdad? Porque vinieron ataques contra la familia. Hay una consecuencia para los que pecamos, para los que no queremos apartarnos del pecado. Y vinieron ataques contra sus posiciones materiales. Versículo 16, donde claramente nos dice, ¿verdad? Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Siempre escapaba alguien, ¿verdad? Por una puerta que abrieron sus hijos del pecado, vino la consecuencia. Por eso nosotros tenemos que apartarnos del pecado y buscar la verdad, que la verdad os hará libre. Porque si no, nosotros mismos vamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos, de nuestro pecado. Y dice: como es natural, Job experimentó un periodo de depresión. Imagínense, viendo que se está quemando sus ovejas, se murieron sus hijos. Vamos al versículo 20. Entonces Job se levantó y ¿qué hizo? Rasgó su manto, se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué gran hombre, perfecto y recto, viendo que sus hijos fueron muertos, viendo que sus pastores, sus ovejas se quemaron con un fuego. Se acabó todo. Este libro de Job, si lo podemos leer todos, es un libro
que nos hace reflexionar en cada uno de nosotros de nuestra vida que estamos llevando día a día. El ser humano reacciona frente a factores externos y consecuencias que nosotros vivimos día a día. Por eso aquí, en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó sus mantos, y se rasuró su cabeza y se postró en tierra, adoró. ¿Verdad? Porque él sabía que tenía una comunicación con Dios. Cuando él se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo, él se había dado cuenta que él no había pecado, era recto ante la presencia de Dios, era una persona perfecta, apartado del mal, y lo que hizo inmediatamente, se postró a tierra, adorando, glorificando a Dios. ¿Por qué le estaba sucediendo eso? Delante de Dios es comprensible que una persona en un problema, en una angustia, se desespere. Más cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios. Más cuando nosotros queremos solucionar los problemas por nuestros propios pensamientos. No, tenemos que ir siempre a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que hay que darle gracias a Dios por todo. ¿Está usted enfermo? Dele gracias a Dios. ¿Está usted en crisis? Dele gracias a Dios. Porque de esa crisis y de esa enfermedad, Dios lo va a levantar si usted tiene fe y si es usted una persona perfecta, recta y apartado del mal. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este libro es algo tan hermoso y tan bonito que se puede escudriñar detenidamente y uno va a aprender mucho de una vida de prevalecer en la palabra de Dios. Este libro nos va a enseñar a ser buenos labradores en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que nosotros somos tierras fértiles cuando nosotros conocemos la palabra de Dios? Si dependemos de Dios, debemos de permanecer fieles ante cualquier adversidad, ante cualquier situación, así como nos habla Job. Cuando él se fue, se rasgó, se cortó el pelo, dice, se rasuró y se postró a tierra. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Jehová. Dio y Jehová quitó. Él sea el hombre de Jehová bendito. ¿Cuántos cuando estemos en una crisis? ¿Cuántos cuando nosotros estemos en un problema, en una adversidad? Usted se iría y se postraría ante Dios pidiéndole y rogándole, orando en la palabra de Dios. Y usted sería capaz de decirle a Dios, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el hombre de Jehová bendito. ¿Cuántos creen que Dios es el que nos da nuestro trabajo? ¿Cuántos creen que Dios es el que paga nuestro salario y no el patrón? Es fe, es confianza. Por eso uno debe de estar atento a la palabra de Dios, discerniendo.
pensando, reflexionando. Por eso yo hice la palabra de fe. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos discernir, entender el tiempo preciso que Dios nos está poniendo a cada uno de nosotros. Porque este es nuestro tiempo. No desaprovechen su tiempo. Porque el que desaprovecha su tiempo, tristemente, se está perdiendo. ¿Qué es lo que hace? Al igual que Job, debemos de reconocer que Dios tiene el control sobre todo lo que acontece alrededor de cada uno de nosotros. Si usted le dio $100 hoy, gloria a Dios, porque Dios se los dio para usted, no para otra persona. Si hoy se sacó la lotería, ese dinero es para usted. ¿Por qué? Porque Dios se lo está entregando. Debemos de ser agradecidos y entender los tiempos de Dios. Es bien importante, porque si nosotros no entendemos que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Todos venimos cuando nacemos